Bien, vamos a terminar entonces con esta unidad 5, que es la parte de cuentas por cobrar, créditos, le decimos, vamos a dar hoy lo que refiere a créditos con cláusula de ajuste, que es lo que nos falta, ¿sí? Para ver cómo comprender, tratar de comprender a qué se refiere con estos créditos con cláusula de ajuste, qué se ajusta, en qué contexto se aplican, ¿sí? Saber cómo se evalúan, cómo se contabilizan correctamente estos créditos, ¿sí? Bueno, identificar qué resultados contables nos brindan, o sea, qué resultados contables generan y bueno, exponer cómo se exponen también este rubro según las RT o la NUA, ¿sí? Que es la norma unificada argentina que tenemos ahora, que salió después de la RT 56, ¿sí? Que es la que también agrega o modifica la RT 54, sería RT 54, RT 56, y la NUA, son las normativas que tenemos ahora aplicables, ¿sí? Bien, ¿qué son? Hice una breve referencia para tener una idea, así también le queda una idea también a ustedes de esta filmina. Recuerden que siempre las filminas que nosotros proyectamos son muy sintéticas, las ideas fundamentales, y ustedes tienen que ir a la RT, serían las normas que hoy tenemos, y a los libros, ¿sí? Para expandir un poquito más y relacionar también con los demás temas que vamos dando. Bien, ¿qué son entonces, a qué se refiere? Definición, bueno, créditos cuyo valor se actualiza periódicamente según una cláusula contractual vinculada a un índice. Índice, tenemos el IPC, el UVA, puede ser SER, puede ser CAC, sería el costo de la parte de construcción, puede ser por el tipo de cambio también, pero lo que nosotros vamos a ver es, y lo que ven más adelante en el otro cuatrimestre van a conocer UVA, vamos a dar unos ejercicios de UVA, pero ahora vamos a trabajar con lo que es SER y IPC, ¿sí? Eh, ¿Conocen algunos de estos índices ya? ¿Vieron hablar? ¿Escucharon hablar? ¿Qué es el IPC? ¿Qué sacamos del IPC nosotros todos los meses? ¿Quién los brinda? ¿Dónde podemos encontrar? ¿Qué me pueden decir? El IPC es el índice de precio al consumidor, Precio al consumidor, sí, sí. ¿Y qué nos brinda ese índice todo? O sea, la comparación de mes a mes de ese índice que nos brinda todos los meses. la inflación La que hubo en inflación. el país. En el mes, sí, la inflación del país, de los países, en este caso estamos hablando de Argentina, ocupamos este índice IPC de referencia para obtener la inflación. ¿Cómo se saca la inflación? Es la diferencia de ese IPC del mes anterior a las variaciones de ese IPC de este fragmento o periodo que uno mide mes a mes, ¿sí? Bueno, después el UVA se lo ve más en la parte bancaria, bueno, tipo de cambio también, costo de la construcción, lo que vendría a ser obra, ¿sí? Se manejan mucho con este costo de construcción, obra privada como obra, actualización de la parte de obra pública también. Y nosotros vamos a ver también el SER, ¿sí? Este coeficiente de estabilización de referencia se refiere a esta sigla SER. Y esto significa entonces que nuestro crédito, eh, sea el monto que vamos a cobrar, va a cambiar en función a estos valores, ¿sí? A estos índices, IPC, UVA, CAC, SER, ¿sí? Depende el índice que estamos usando. Bueno, un ejemplo, venta a crédito ajustable por IPC, el monto a cobrar se incrementa según la variación del índice del precio al consumidor, que es el que usamos para hacer todas las evaluaciones generalmente, excepto este, o ¿qué me pasó que quedó blanquito? Ah, la forma. Excepto que diga se actualiza por SER, se actualiza por CAC, ¿sí? Si no, es el IPC. Voy a tomar unos mate porque estoy también un poquito, esta humedad nomás me deja fónica. Bien, normativa aplicable, algo ya hablamos, RT 54, RT 56 y la NUA, ¿sí? Ahí más o menos hay un muy breve resumen de a qué se refieren con la RT 54, habla de la reexpresión contable por inflación, ¿sí? Que establece cuando la RT 54 habla de que cuando la contabilidad se lleva en moneda homogénea, dice no es necesario que se ajuste un adicional por inflación, pero sin embargo el crédito si está expresado en moneda nominal, como lo vamos a hacer nosotros, o sea, no está ajustado y hay un contexto inflacionario. Si se produce esa pérdida en el poder, o sea, habla de la pérdida del poder adquisitivo. Entonces sería la RT 56 introduce modificaciones de esta RT 54, detallando la medición y presentación de activos y pasivos financieros, incluyendo estos créditos eh, ajustados, ¿sí?
habla entonces de los créditos tienen que evaluarse al valor de transacción, digamos, al valor presente de eh, los flujos futuros, ¿sí? Que más o menos, yo supongo que eso ya con el profe Michel lo vieron, que, ¿se acuerdan que yo la clase anterior, o sea, la clase anterior tuvo la profe Paulina, la anterior que empezábamos a ver, como que yo le hice una introducción a qué se refería o a lo que se iba a referir el profe Michel cuando le hable de valor presente de los flujos futuros? ¿Hablaron de eso ya? ¿Del valor presente? Que es cómo se Sí, evalúa la es- evaluación inicial de créditos, digamos. sí nos dijo, sí. Bien, entonces la evaluación inicial se hace al valor de transacción, que es el valor presente del flujo futuro, ¿sí? Después, los créditos son ajustables y se debe registrar este ajuste de manera periódica. Todo eso nos dice la RT 56. Bueno, como actualizaciones del valor del activo, ¿sí? Por eso se hacen los ajustes. Y los resultados generados como ingresos financieros, se llama, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Bueno, un crédito se ajusta por IPC, eh, y se incrementa a 10.000, vamos a suponer 10.000 pesos en el mes. Ese monto se suma a este activo, porque el crédito es un activo, y se registra como un resultado financiero por ese ajuste, ¿sí? Que vamos, ya lo conocemos a la cuenta, que vamos a cómo reconocemos ese resultado financiero. Y la norma unificada, la NUA, bueno, considera los créditos ajustables, se evalúan según su valor de realización neto estimado, dice, ¿sí? Que es el valor presente, ¿sí? Teniendo en cuenta el ajuste incorporado por la cláusula contractual, que es a eso lo que me refiero de que siempre en las operaciones de este tipo nosotros vamos a tener ese índice de referencia a cual vamos a tener que ajustar, y si no tenemos, sabemos nosotros que es el IPC. Pero si es otro distinto, si es cualquier otro índice, SER, UVA, el CAC, tipo de cambio que lo mencioné hoy, nos va a decir, ¿sí? Entonces, en el contrato, en la operación, en el tipo de operación, nosotros vamos a estar conociendo cuál sería ese índice o ese que nosotros vamos a tener que ajustar. Bien, entonces, esto es más o menos, acá estaba lo que le estaba diciendo, si el crédito entonces, eh, ya le dije, es ajustable, se deben registrar los ajustes periódicos como actualización del valor activo y los resultados generados como ingreso financiero. Bueno, ya hablamos. Esto también. Esto igual le subo en el grupo, o sea, es un mero título representativo nomás de esta filmina, pero después le subo al aula virtual. Si le sirve, si quiero. Bien. Entonces, mecanismo contable. Reconocimiento inicial, entonces se registra el crédito por su valor nominal, como vamos a ver en los prácticos, ¿sí? Nominal inicial, ¿sí? ¿Cuánto es esa transacción ahora en este momento que se produjo? Después tenemos las mediciones periódicas. eh, que se refiere a o al cierre del ejercicio, que tenemos que ajustar al cierre, o por la simple culminación del crédito que tenemos que ajustar o cobrar, digamos, ¿sí? Se calcula entonces el ajuste correspondiente según el índice acordado, se incrementa el crédito del activo, o sea, como resultado, digamos, hay un incremento en el crédito, y se reconoce el resultado financiero por el incremento, ¿sí? Y en cuanto a su presentación, se expone, sería el crédito ajustado en el activo y algunas cuestiones de índice, si es necesario, van en notas, ¿sí? Y bueno, la parte de resultado se van a reconocer en la parte de resultado financiero y por tenencia, ¿sí? Eso está, por ahí todavía sigue lo que teníamos en la RT9, ¿sí? Los resultados por tenencia positiva, en este caso por ser crédito, ¿sí? Bueno, cuentas involucradas. Bueno, en el activo vamos a tener dos, el activo y el de resultado. En el activo, el crédito por venta ajustable, digamos, crédito por venta, eh, que puede ser detallado, sería crédito por venta ajustable, puede tener también un nombre de diferenciarse de los otros créditos por venta, así como lo de dólares también o moneda extranjera. También acá se puede diferenciar con una cuenta distinta. Bueno, y se deben exponer por separado en el estado de situación patrimonial, si son significativos o si la información mejora, sería la comprensión, que es a eso vamos con los estados contables, ¿eh? Siempre a ver qué tipo de información queremos brindar. Y en de resultado, los resultados por tenencia positiva, crédito ajustable, y en la línea de resultado financiero y por tenencia según la RT 9. Si hasta ahí es lo que tenemos en la RT.
Bueno, consideraciones finales, los créditos con cláusula de ajuste protegen, o sea, ¿para qué sirve este tratamiento? Digamos, protegen contra la pérdida del poder adquisitivo en un contexto inflacionario, que ustedes ya ven que es muy necesario por la inflación que tenemos en Argentina, ¿sí? Y es esencial una correcta medición y presentación para reflejar fielmente la situación financiera de la entidad, ¿sí? Y así la medición tampoco no difiere de lo real, ¿sí? Que es lo que siempre queremos tener en cuenta, ¿sí? En la información que brindamos. Bien, esto es con lo que respecta a una breve introducción. A ver, ahora vamos al trabajo, a ver qué trabajo práctico. Bueno, voy a responder a ver dos, tres preguntas que hay acá en el chat. Mm, Bueno, vamos a hacer el práctico número 7 que nos dice créditos con cláusula de ajuste, ¿sí? Bueno, el objetivo, conocer la mecánica de contabilización de los créditos de ajuste, evaluar correctamente, reconocer los resultados y exponer adecuadamente las cuentas involucradas. Algo de lo que ya veníamos trabajando, hablando en esta mini filmina que le hice para hoy. Bien, el planteo. ABC SA ha efectuado una venta bajo las siguientes cláusulas y condiciones. Precio total, bueno, entonces que tenemos una venta casi. Precio total de venta, 20.000 pesos, condición de pago. En mayo, el 10% contra entrega. En julio, el 60%. Y en octubre, el 30%, que es el saldo de la deuda, ¿sí? Los pagos indicados serán reajustables según la variación operada en el coeficiente de estabilización de referencia, es decir, que acá vamos a ajustar este crédito o esta cuenta por cobrar usando el CER, ¿sí? El coeficiente de estabilización de referencia. ABC SA cierra su ejercicio económico el 31 de agosto del 2001, 31 de agosto. Acá vamos a ver nosotros nuestro crédito que cierra en agosto nuestro ejercicio económico, ¿sí? Económico financiero. Upa, que está feo el tiempo. Y en mayo, vamos a tener en mayo eh, las tres instancias vamos a tener mayo, julio, entra nuestro ejercicio, este ejercicio económico, y en octubre, que es el pago del 30% del saldo, nos queda al siguiente ejercicio, ¿sí? Así que vamos a tener que hacer una evaluación al cierre también acá. Bueno, los pagos fueron efectuados por el cliente en los términos y plazo convenidos en efectivo. Nos dan el IPIM y nos dan el SER, ¿sí? Nosotros vamos a tener que ocupar, bueno, los dos por una cuestión, ahora vamos a ver, ¿sí? Pero tenemos los índices y se nos solicita, en base a la información que suministra, efectúe las registraciones pertinentes para dejar correctamente evaluadas al 31 de agosto las cuentas involucradas. Presente el saldo de las cuentas al 31 de agosto en moneda constante y determina los resultados generados por la operación en términos reales. Bien, a ver si vamos a achicar un poquitito. Tenemos entonces la venta. Primero tenemos que hacer el asiento de la venta, pero ¿qué tenemos? La venta de 20.000, era 20.000, sí. De 20.000, ¿qué cobramos? Acá nos dice 10% contra entrega, es decir, que 10% es al contado. Después tenemos financiado en sí, vamos a tener el 60% en julio y el 30% restante en octubre, ¿sí? Así que lo que cobramos en mayo, que es la venta en mayo, contra entrega significa que es al contado. Así que vamos a tener en mayo entonces el 10% de 20.000, sería 2.000, ya nos pagan al contado. Y después vamos a tener que registrar lo que queda de la deuda que vamos a cobrar en julio y en agosto, ¿sí? ¿Cómo vamos a registrar eso? Bueno, además el ejercicio no dice, pero vamos a tener en cuenta el IVA. Bien. Entonces, tenemos por un lado caja por 2.000. Después, deudores por venta, la cuenta de deudores por venta vamos a tener con cláusula de ajuste. ¿Por cuánto? ¿Por cuánto creen que vamos a tener deudores por venta? 2.000 está al contado. ¿Cuánto nos queda de esta venta de 20.000? 20.000 menos 2.000. 31.000, 18. 18.000, ¿sí? Deudores por venta nos va a quedar esta partecita de acá, serían los dos cobros de julio y de agosto, el 30 restante, vamos a poner acá 30 restante. Esto nos va a quedar, los 18.000 nos va a quedar en la cuenta de deudores por venta con cláusula de ajuste, ¿sí? Bueno, le dije que también vamos a sacar el IVA, vamos a sacar el IVA de estos 20.000. Vamos al asiento directamente, ¿sí? Acá. Entonces, vamos a tener caja
por 2.000 en mayo, ¿sí? Tenemos que hacer este reconocimiento de esta venta al momento de la venta, ¿sí? El momento del inicio del crédito, nos dice la RT. Así que vendimos en mayo, se generó ese crédito también en mayo, así que ahí registramos, hacemos nuestro registro contable. En mayo entonces tenemos caja por 2.000, deudores por venta con cláusula de ajuste, acá estoy, por 18.000. Vemos la venta directamente sería, vamos a netear la venta, ¿sí? 20.000 dividido 1,21, que nos da 16.528,93. Bueno, y el IVA, la diferencia, ¿sí? De 16.528,93 por 0,21 o lo hacen restando. ¿Sí? Ahí tenemos entonces la venta, tenemos los deudores por venta. Vieron que acá nosotros ya hacemos una diferencia de deudores por venta con cláusula de ajuste. ¿Sí? Ya estamos diferenciando con la cuenta este crédito. Después, ¿qué tenemos? ¿Qué otra cuestión tenemos ahora que ver? O sea, tenemos la venta esta en mayo y ¿qué era la otra cuestión que nos decía el práctico? Los 12.000. Julio, ¿sí? Los 12.000 que tenemos acá. Sí, esto todavía, ahora vamos a ver recién, pero yo te lo coloqué acá arriba el cuadrito. Sí, ahora tenemos que ver en julio. En julio vamos a tener el cobro de la primer cuota del 60% de nuestro crédito, ¿sí? De nuestra cuenta a cobrar de 12.000. 12.000, ¿vamos a cobrar 12.000 en julio? ¿Cuál era la característica de este crédito? Que había que ajustar. Ajustaba por ser, nos dice, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Es ese 12.000 de base más el ajuste que tenemos por contrato, ¿sí? Eso, entonces, primero lo que vamos a hacer antes del cobro, porque no van a pagarnos 12.000, sino que van a pagarnos 12.000 más el ser, ¿sí? Como dice acá el práctico, los pagos indicados serán reajustables según la variación operada por el coeficiente, por ser, ¿sí? Entonces, el crédito que tenemos más el ser. Así que son 12.000 más ese coeficiente que nosotros vamos a ver recién en julio, porque eso se conoce mes a mes. Entonces, lo que tenemos que ver en julio, ¿cuánto es el ser de julio que tenemos en julio? Sería actualizado. Así que el ajuste va a ser en julio. Así que lo primero que tenemos que hacer antes del cobro es el ajuste. Y vamos a hacer el ajuste por el cuadro de que tenemos, que ya vamos trabajando, ¿sí? Este cuadro que nosotros hacemos como para, para el RECPAM, ya vamos teniendo en nuestra herramienta de cálculo, ¿sí? Pero para ajustar, ¿sí? Entonces, vamos a ajustar este 12.000 a julio. ¿Qué índice ocupamos? El de mayo a julio, ¿sí? El de ser. A ver, ocupamos primero el de ser, perdón, primero vamos a ver cómo está ubicado acá. Sí, primero vamos a hacer esto, lo que conocemos. Hasta acá nosotros ya estamos trabajando, ¿sí? Valor histórico, coeficiente, valor histórico ajustado, RECPAM. Esto acá. Sí, este no mire porque esto era una forma de exponer nomás. Vamos a poner negrito acá. Esto. Este primero vamos a usar lo que sea RECPAM, nosotros seguimos utilizando los índices del IPC o el IPIM, ¿sí? En este caso tenemos el IPIM en este ejercicio, es la inflación, el RECPAM normal, ¿sí? Donde dice ser, recién ocupamos la columna de ser, ¿sí? Entonces acá vamos a ocupar la columna del IPIM y para el ser ocupamos la columna del ser, esto, ¿sí? Este para el RECPAM, esta partecita acá, y donde dice ser, la columna del ser. Para el coeficiente que vamos a determinar el RECPAM, buscamos julio sobre mayo, ¿sí? 120 dividido 100. Y para la columna donde dice ser, julio sobre mayo, pero es 25 sobre 100. Bien, vamos de vuelta. Valor histórico teníamos 12.000. Vamos a ver el primero, lo que sería el coeficiente normal que nosotros ya estamos trabajando en los prácticos. 120 sobre 100 me da 1,2. Y acá sería 12.000 por 1,20 me da 14.400. Valor histórico ajustado. Sacamos el RECPAM, como ya sabemos sacar, 14.400 menos 12.000 me da 2.400. Hasta ahí estamos, ¿sí? Bien, ya conocemos aparte. Seguimos. Vamos a la otra parte que corresponde a este ajuste. La parte del ser. Dijimos que el ser íbamos a ocupar la columnita del ser. 125 dividido 100, ¿sí? 125 porque nosotros estamos evaluando a julio y nuestro crédito fue en mayo, ¿sí? Recuerden eso. Entonces nos da 1,25. ¿Qué multiplicamos por 1,25? ¿Qué valor? El valor histórico. El valor histórico, ¿sí?
Sería 12.000 porque en realidad el valor del crédito que nosotros tenemos que ajustar, como tenemos por un valor nominal, lo habíamos registrado por valor nominal, que ahora vendría a ser nuestro valor histórico. Es decir, 12.000 por 1,25. Nos da 15.000, ¿sí? Acá, esa diferencia que nosotros tenemos y que ajustamos nuestro crédito con respecto al ser que nos dan, que tenemos en julio, y ese valor histórico que nosotros teníamos como deuda en mayo, esa diferencia es interés. ¿Sí? Ahí está el interés. Nosotros, como vieron, en este práctico dicen, se pautó por índice SER. No se dice, y se fijó un interés del tanto por ciento o el precio de contado de referencia al tanto por ciento es de tantos pesos. No. Entonces, acá está el interés, ¿sí? De esta operación. Se saca y se obtiene ese interés de esa diferencia y de ese ajuste por el SER en este caso, ¿sí? O por el IPC, o por el UVA, o por otro índice, ¿sí? ¿Se entiende que ese ajuste es nuestro interés? ¿Podría explicar de nuevo? Bien. La operación de crédito, ustedes saben que siempre cuando hay un crédito, generalmente, y si no hay un interés, se está perdiendo prácticamente, pero generalmente siempre cuando es a plazo hay un interés, ¿no? Y se pautaba y se decía, por la venta, en una operación normal, de tantos pesos se pacta un interés de tanto por ciento, vamos a suponer del 10%, y se paga a 60 días, ¿sí? Hasta ahí era una, ¿recuerdan esa operación de crédito normal, donde se pautaba un interés por la venta a crédito? Bueno, acá en esta operación, ustedes ven en el detalle que leímos más arriba, no había pactado un interés previo, sino que el interés surge de este índice SER, ¿sí? De este ajuste. Nosotros ajustamos y ese índice SER es el que nos pauta el interés. Es lo mismo que, este es un crédito, pero en la inversa, los préstamos, nosotros pagamos el interés de ese UVA, por ejemplo, ¿sí? Los préstamos a UVA. Eso es el interés que nos están cobrando. La diferencia entre nuestro crédito inicial y lo que aumentó el índice a cuando nosotros tenemos que pagar en ese momento. Es decir, ese ser a julio y ese aumento de índice eh, es el importe de interés que vamos a cobrar. Cobrar porque esto es una venta, si es un crédito. Nosotros no pautamos un interés fijo antes, sino que vamos a obtener este interés como cálculo de este índice SER, ¿sí? Vamos a cobrar lo que nos dice el SER, la variación de la inflación, vamos a decir. ¿Se entendió algo? Y lo vamos a saber cuando surge este índice, ¿sí? No tenemos anteriormente un índice SER fijado, sino que surge en ese momento. En julio recién vamos a saber cuándo cobramos de interés, con este cálculo. Este no, con este cálculo acá. Sería, lo que nos está diciendo esta partecita que nosotros hicimos acá, este índice SER de 1,25 por 12.000 sería por nuestro crédito original, que ahora ese valor indexado o ajustado es 15.000, nos está diciendo que nosotros vamos a cobrar 15.000 y de acá tenemos que sacar nuestro interés. Pero el interés tenemos que tener en cuenta que no podemos hacer 15.000 menos 12.000, porque ¿qué hay entre medio de eso también? Es como muy similar a lo de moneda extranjera. Entre ese resultado por A ese tenencia, 15, a ese 15 también hay que restar el pan. ¿cómo? El RECPAN, claro, sí. Tener en cuenta la inflación, a eso es lo que quería llegar. Eh, tener en cuenta la inflación sería que además de este índice SER, nosotros no vamos a ganar 3.000 pesos, porque 15.000 menos 12.000 son 3.000 pesos. No, guarda, no vamos a ganar 3.000 pesos de interés. Y hay inflación también. Sería eso es lo que nos está diciendo. Entonces, ¿cómo obtenemos este interés? Es la diferencia entre este 15.000 y nuestro valor histórico ajustado. Es decir, nuestro valor teniendo en cuenta la inflación también, ¿sí? Es muy similar a los de moneda extranjera, donde sacamos esta diferencia por cotización o resultado por tenencia. Pero acá lo llamamos valor indexado, valor ajustado, ¿sí? Entonces, este valor de 15.000 menos el valor histórico ajustado, 14.400, nos va a dar el interés que tenemos por esta cuenta, ¿sí? Tenemos un interés de 600. Y ahora, el ajuste total, sí, es de 3.000 pesos. Sería de ese 15.000, que es el valor final, digamos, indexado por el índice SER, comparado con el valor histórico que nosotros teníamos registrado, el valor nominal, es decir, al valor histórico de 12.000. ¿Cómo registramos todo esto? Vamos a nuestro libro mayor, que
decía la RT que nosotros ese ajuste teníamos que reconocer como un aumento del crédito, ¿sí? Entonces tenemos este 3.000, que es en sí el aumento de deudores por venta, va a aumentar de 12.000 va a 15.000. Entonces va a aumentar en 3.000. Deudores por venta, hacemos deudores por venta con cláusula de ajuste por 3.000. Y acá tenemos el interés positivo o interés ganado de 600, que era la diferencia de 15.000 menos el valor histórico ajustado de 14.400, ¿era? 14.400, el interés, y el RECPAM de 2.400 que tenemos acá el RECPAM, ¿sí? Mm, ¿Alguien no entendió algo? Esto es muy importante que entiendan y vean la diferencia y vean el interés verdaderamente generado teniendo en cuenta la inflación a comparación de un deudores por venta, que es la diferencia total de extremo a extremo, digamos. Desde el último ajuste vendría a ser a lo que nosotros registramos, que fue esto, ¿sí? En realidad 12.000. Bueno, terminando, hicimos el ajuste, ¿sí? El ajuste de deudores por venta, ¿sí? Ese aumento de este activo, de este crédito por ajuste, ¿sí? Una vez que tenemos el ajuste, recién ahí podemos registrar y hacer el asiento del cobro, ¿sí? ¿Cuánto vamos a cobrar? Vamos a cobrar el 60% de ese crédito actualizado a su valor ser. ¿Cuánto era eso? 15.000. ¿Sí? Nos decía que cobrábamos por caja nomás. Así que caja a deudores por venta con ajuste de 15.000. Alguien que no haya entendido, me avisa y repasamos, ¿sí? Y después tenemos el cierre en agosto. Para el cierre tenemos que hacer un ajuste similar, pero ¿qué tendríamos que ajustar al cierre? Profe, todavía no entendí una cosa. En Sí, julio el valor de 3.000. vamos acá entonces. Sería este. Sí, ese. Bien, este es la diferencia entre lo que vos registraste en mayo con la diferencia que hay a tu valor. Vamos a ponerle en el término que ustedes estaban, no es el correcto, pero es lo que ustedes estaban manejando, a su valor actual o corriente en ese momento, ¿sí? Vendría a ser el valor indexado y ajustado, se lo dice así ahora en estos términos, en este práctico. Vendría a ser este, ¿sí? ¿Cuánto vale tu crédito en julio? Si nosotros ajustamos al valor ser, vale 15.000, ¿sí? ¿Cuánto nosotros registramos que valía ese 60? Estamos hablando del 60%, ¿sí? El 60% de nuestro crédito que nosotros tenemos que cobrar, en julio nosotros tenemos que cobrar 15.000. ¿Cuánto nosotros registramos en mayo? Ese 60%, ¿cuánto era su valor nominal o de origen? 12.000. Esa es la diferencia de 3.000. 15.000 menos 12.000. ¿Sí? Acá se ve mejor. 15.000 sería tu valor actualizado, tu valor indexado y ajustado de 12.000 a julio, con respecto a lo que vos ya tenías registrado en mayo, que era de 12.000, ese 60%. Entonces, 15.000 menos 2.000 es 3.000. 3.000 es el ajuste que hicimos de estos 2 meses de deudores por venta con cláusula de ajuste. Por eso se pone, con esta cuenta se pone 3.000. Y no es interés, porque de ahí tenemos que también tener en cuenta la inflación y tampoco es RECPAM, ¿sí? ¿Se entendió la diferencia? Sí, sí, gracias. ¿Sí? Siempre los aumentos de estas cuentas es siempre de lo que vos tenés registrado, o sea, o lo que vos diste origen en tu crédito, digamos, el valor nominal, digamos, valor nominal, en comparación a tu valor actual, que en este caso vendría a ser el valor indexado o valor ajustado, ¿sí? Esa comparación de extremo a extremo. ¿Cuánto registraste? ¿Cuánto vale ahora? Y el interés es la diferencia entre tu valor actual menos el valor histórico ajustado, sería ese valor considerando la inflación también. Por eso es 600 y no 3.000. No podemos decir ganamos 3.000, no, porque verdaderamente no ganamos 3.000 porque también hay inflación acá que tenemos que reconocer. La inflación es como pérdida, digamos. Profe, ¿le puedo preguntar un segundito cómo llegó al valor indexado? Ahí me perdí un poquito. Sí, ¿Cómo acá, terminamos en el 15.000? Sí. vamos acá arriba. Bien. Igual vamos a repasar porque, o sea, terminó repasamos esto y ahí ya hacemos el cierre, ¿sí? Que es más o menos es la misma operatoria, pero con lo que resta del 30%. Eso tenemos que ajustar. Al 15.000. Bien, nosotros hasta acá, ¿RECPAN se entendió? La diferencia entre el coeficiente que utilizamos para el RECPAN y el coeficiente SER que utilizamos para indexar el crédito, para ajustar el crédito. Sí. ¿Eso está?
Bien, entonces, primero, nosotros tenemos que ver plantearnos y decir cuánto es nuestro valor histórico, ¿sí? Eso es siempre lo que ustedes tienen que preguntarse. ¿Cuánto es nuestro valor histórico? Bueno, nosotros lo que estamos ajustando, vamos a repasar esto del 60%, ¿sí? Ahora lo que tenemos que ajustar es este cobro de julio. ¿Qué cobramos en julio? El 60% de nuestro crédito. ¿Cuánto es el 60% según lo que nosotros dimos ingreso a su valor de origen? Es 12.000, ¿sí? A estos 12.000 nosotros hacemos lo que ya veníamos haciendo de ajustar teniendo en cuenta la inflación para sacar el RECPAN y buscamos nuestro índice del IPIM, usamos el IPIM y buscamos nuestro índice de julio a mayo, ¿sí? Sería julio dividido mayo. Sacamos el valor histórico ajustado, sacamos el RECPAN de la diferencia entre estos dos y después, esto con respecto a la inflación y para sacar el RECPAN. Después tenemos la otra parte que es el ajuste del crédito en sí, ¿sí? ¿Cómo ajustamos el crédito en sí? Según el contrato nos dice, en la teoría, el contrato nos dice que tenemos que ajustar usando el coeficiente de referencia, ¿sí? Estabilización de referencia, es decir, el SER. Entonces vamos a nuestra columnita del SER, julio dividido mayo, es decir, 125 dividido 100, y nos sale el índice SER de 1,25. Este, para saber cuánto vale nuestro crédito a julio. Hacemos 12.000, sería el valor base o el valor histórico, por el índice SER. 12.000 por 1,25 me da 15.000, ¿sí? Entonces nuestro valor ajustado de ese 12.000 por el coeficiente SER me da 15.000, que es el valor de nuestro crédito, del 60% de nuestro crédito a julio. Y de ahí, de ese valor indexado de 15.000, nosotros sacamos, para hacer el asiento, la diferencia de deudores por venta y también sacamos el interés que hay en esta operación. Y el interés tenemos que sacar de 15.000 menos el valor histórico ajustado, es decir, 15.000 menos 14.400. Para eso hacemos el ajuste, para saber cuánto interés hay en esta operación. Porque el tipo de interés pactado en esta operación es de acuerdo al índice SER. No es un interés fijo, sino esto se llama variable, ¿sí? Y lo conocemos ex post venta y no lo conocemos en la operación de venta, en ese momento de mayo. Lo vamos a conocer recién, en este caso en julio. Y en octubre vamos a saber cuánto vamos a tener el interés de octubre recién. ¿Se entendió este 15.000? Así continúo con el resto. Sí, se entendió perfecto. Bueno, ahora tenemos que hacer similar operación para el cierre de agosto. Recuerden que yo le había dicho que teníamos la venta, teníamos el cobro del primer 60%, en el medio teníamos el cierre del ejercicio económico en agosto y después en octubre tenemos el cobro de lo que nos resta del 30% de este crédito. Así que ahora lo que tenemos que hacer es el ajuste para este cierre del ejercicio económico financiero, ¿sí? ¿Qué tenemos que ajustar? Lo que nos falta. ¿Qué nos falta todavía? Porque ya cobramos en julio, es decir, que ya cobramos esto bien, ya no tenemos más de esta parte del crédito. ¿Qué nos queda del crédito para ajustar? ¿Cobramos todo el crédito? ¿Esta deuda quedó algo pendiente o cobramos todo ya? Falta el 30%. Bien, entonces lo que se ajusta es el 30%. Lo que se ajusta es lo que falta. ¿Sí? Lo que tenemos todavía de deudores por venta. No, lo que ya cobramos no existe más, ya cobramos. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos falta? El 30%. Eso es lo que nosotros tenemos que ajustar al cierre para saber cuánto vale verdaderamente y poder exponer bien, según las reglamentaciones, ese crédito al cierre. ¿Cuánto vale ese crédito que nos falta al cierre de agosto? Es decir, que vamos a tener que ocupar los coeficientes, buscar el coeficiente de IPIM de agosto y el SER de agosto, ¿sí? Entonces, lo que nos queda del 30% vendría a ser 6.000 a valores históricos, ¿sí? De ese 20.000 recuerden que era el valor de nuestro crédito. 30% de 20.000 da 6.000, ¿sí? Entonces, 6.000, hay que buscar el coeficiente de agosto y mayo, porque mayo fue el último asiento. Fue el origen, digamos, ¿sí? ¿Cuánto nos da? Sería 100, vamos a ver, agosto, para sacar el RECPAN primero. Entonces, 124 dividido 100, ¿sí? 1,24. Buscamos nuestro valor histórico ajustado, es decir, 6.000 por 1,24 me da 7.440. Sacamos el RECPAN, 7.440 menos 6.000 me da un RECPAN de 1.440. Bien, ahora buscamos el índice SER para esa fecha. Agosto, el SER tengo 128 y mayo 100, es decir, 128 dividido 100 me da 1,28. ¿Sí? Acá estamos. 1,28.
Ese 1,28 es lo que usamos para sacar el valor ajustado de este crédito, valor indexado. Es decir, 6.000 por 1,28. Que nos va a dar cuánto vale ese 6.000 de mayo valuado a valores ser de agosto. 6.000, no, 7.680, es decir, que nuestro crédito del 30% restante en agosto vale 6.000, bueno, yo estoy con 6.000, 7.000, perdón, 7.680. Acá también tenemos que ver cuánto ganamos de interés en agosto para poder exponer también como resultado y cuánto es la diferencia total de lo que registramos en mayo a lo que vale en agosto, ¿sí? El interés. ¿Cómo sacábamos el interés? Era la diferencia entre este valor ajustado de 6.000, pero che, 6.000, no, bueno, sí, 6.000 es el valor histórico, pero en realidad es 7.680 menos 6.000. Pero perdón, estoy haciendo acá, el interés estoy haciendo, no el ajustado. 7.680 menos valor histórico ajustado, sacamos el interés, ¿sí? 7.680 menos 7.440. Me sale 240, ¿sí? De interés. Y la diferencia que hay para ajustar la cuenta de crédito, que nosotros es la que tenemos que ajustar, sería este deudores por venta con cláusula de ajuste, hacemos el 7.680 menos el valor nominal, o sea, con respecto a ese valor nominal que teníamos, el valor histórico, de 6.000. ¿Sí? 7.680 menos 6.000, 1.680. Este es el ajuste al cierre de nuestros deudores por venta. También ustedes tienen que ajustar al cierre, ¿qué otra cuenta más? Ventas de ajustar al cierre. Ventas, ¿qué otra cuenta más de resultado hay? La cuenta de intereses. De interés, que vamos a tener el interés de julio nomás, porque este interés de agosto está en agosto, ¿sí? Vamos a tener el interés de ese primer pago de julio, que es este, 600, ¿sí? Vamos a tener la venta de 16.528,93, que ahora vamos a ver el ajuste, y el interés de 600, ¿sí? Además de este ajuste. Por eso ustedes tienen que también traer lo que ya venimos incorporando en las unidades anteriores, ¿sí? Además de este ajuste, vamos a hacer los otros dos ajustes acá, que tengo acá, ¿sí? Como bien dijeron, ventas y el interés. ¿Sí? El coeficiente de venta es de mayo, así que usamos el 1,24, de agosto a mayo, sobre mayo, mejor dicho. Signo negativo porque ventas tiene saldo acreedor. 20.000 me da 1,24 por los 16.528,93, 20.495,87 el valor histórico ajustado. Y el RECPAM, 3.000 en signo negativo, 3.966,94. Y el interés que tenemos, que es el del mes de julio, de 600 también con signo negativo, porque está en el lado acreedor. ¿Y el índice? ¿Cuál sería el índice? Vamos acá a los índices. ¿Qué índice tengo que tomar? 124 sobre 100. 124 sobre mayo, el interés. Ah, no. 124 sí, porque el cierre es agosto. ¿Cuándo se generó el interés? Julio, Julio, ¿sí? Entonces es sobre 120. 120. ¿Sí? Ahí hacemos 600 por 1,03, me da 620 y el RECPAM 20. Los dos tienen signo negativo porque los dos son saldo acreedor. Sumamos el RECPAM, un RECPAM negativo. Este RECPAM, bueno, este está aparte, ustedes lo pueden hacer todo junto, pero yo le voy a mostrar el asiento separado, ¿sí? Por un lado está lo que hicimos el ajuste del crédito, digamos, de deudores por venta con ajuste, y después es estos dos que hicimos ahora. Ustedes pueden hacer en el parcial, le digo, porque en el práctico esto sí, tienen una sola planilla y ustedes van haciendo el ajuste ahí. Pero en el parcial ustedes pueden hacer de esta manera, separado, como para no confundirse, o pueden hacer todo junto. ¿Cómo sería todo junto? Deudores por venta, restar el RECPAM, ventas, intereses y un solo RECPAM, ¿sí? Que en este caso va a ser un RECPAM acá en el debe, basta. Vamos primero con el de deudores para no mezclarnos, ¿sí? Entonces,
Deudores, nosotros teníamos el ajuste allá arriba que hicimos, esta parte, ¿sí? Entonces, deudores por venta en sí, la cuenta aumenta en esto, ¿sí? 1.680, que es la diferencia entre el valor ajustado del crédito a agosto de 7.680 menos los 6.000, ¿sí? Entonces, deudores por venta con cláusula de ajuste es 1.680. Después tenemos a intereses positivos, que son el de 240, y el RECPAN de 1.440, ¿sí? RECPAN de 1.440, intereses positivos o ganados de 240. Eso es con respecto al ajuste de deudores por venta. Y después el ajuste que hicimos de venta y de intereses que habíamos ganado interés en agosto, ¿sí? El RECPAN que habíamos sacado acá, las ventas que teníamos, siempre va el valor del RECPAN, y el interés positivo, ¿sí? Esto entonces es el ajuste al cierre, el ajuste periódico o al cierre. Reconocer lo que respecta a resultado financiero, nos dice la RT, la NUA, digamos, mejor dicho, reconocer los resultados financieros del periodo que corresponde, es decir, acá nosotros estamos reconociendo cuánto tenemos al cierre de resultado financiero. ¿Cuál sería el resultado financiero? Intereses. Ese es el resultado financiero que nos dice la NUA en reconocer. ¿Y cuánto aumenta nuestro crédito, sí, al cierre? Vendría a ser, lo representamos acá, deudores por venta con ajuste por 1.680, ¿sí? Estamos exponiendo cuánto aumenta nuestro crédito, estamos exponiendo los componentes financieros o los resultados financieros, y bueno, el RECPAN. Y después todas estas de ajuste eh, inflacionario, ¿sí? ¿Se entendió? Más o menos lo que dijimos en palabras bastante técnicas al comienzo con lo que estamos haciendo en la práctica. La idea es que ustedes relacionen eso que está con palabritas técnicas en la NUA y vean que nosotros hacemos eso que dice en la NUA, con numeritos muy sencillos, claro. ¿Se entiende? ¿Alguien no entendió? Recuerden que este es su momento. ¿Estamos? ¿Seguimos? ¿Qué nos queda entonces? El cobro de la tercera. Vendría a ser segundo pago, ¿sí? Tercer parte. Segundo pago de esto que ajustamos recién, pero ajustamos en agosto. ¿Cuándo es el pago? ¿Cuándo es el siguiente pago? Habíamos dicho que ¿Octubre? era octubre, sí, habíamos dicho que era en el ejercicio 2, digamos, o el ejercicio que sigue, y es en octubre, ¿sí? Vamos acá. Acá estaba medio atravesado. Ejercicio. Ahí está. Ejercicio siguiente, ¿sí? En octubre nos quedaba este saldito de, en su momento, 6.000, pero octubre, ¿cuánto es nuestro valor histórico? ¿Y por qué? En octubre, ¿es 6.000 nuestro valor histórico del 30%? No, porque se actualizó en el cierre. Claro, pues nosotros tenemos en nuestro cierre, y si nosotros tenemos que hacer los mayores cuando abrimos de vuelta nuestras cuentas patrimoniales y nuestras cuentas patrimoniales, pues la de resultado va en resultado no asignado o distribución, pero cuando abrimos nuestras cuentas patrimoniales, es decir, nuestros deudores por venta con cláusula ajuste, nuestro mayor, el saldo que nos va a tirar es el último que cerró el ejercicio, ¿sí? ¿Cuál va a ser? El 6.780, ¿sí? Su valor ajustado, su valor corriente actualizado. En realidad es nuestro valor, técnicamente se dice valor indexado o ajustado, ¿sí? Pero es el valor corriente, ¿sí? Entonces, ya no va a ser más 6.000, sino que va a ser nuestro valor que no va a figurar en los mayores también, ¿sí? El mayor, nuestro saldo del mayor en este nuevo ejercicio, nosotros vamos a tener 6.000, 7.680, ¿sí? Y tenemos que ajustar por lo que nos queda, porque ese valor está a agosto. Nosotros tenemos que hacer que llegue a octubre, ¿sí? Entonces, vemos de vuelta ese RECPAN de agosto a octubre y ese SER de agosto a octubre, ¿sí? Octubre a agosto, mejor dicho, octubre sobre agosto. Entonces, vamos a buscar este índice de octubre sobre agosto. Es decir, para ver el RECPAN usamos el coeficiente 130 sobre 124. No, 130 sobre 124. Opa, ¿dónde estoy colocando? Ah, sí, está bien. Multiplicamos este 1,05 por 7.680 y me da un valor histórico ajustado de 8.000. A ver que acá me está dando muchos numeritos, vamos a arreglar. 8.051,61. El RECPAN, la diferencia entre estos dos, entre el ajustado, histórico ajustado y el valor histórico, me da 371,61. Y el SER, buscamos el índice SER
de octubre, 132, sobre agosto, 128. $1,03 y decimales. Y hacemos 1 por 0, sería este ser, coeficiente de ser, 1,03 por los 7.680 me da 7.920. ¿Cuánto vale mi crédito de ese 30% en octubre? Vale 7.920. De esto, entre que hay un poquito de inflación, también tenemos un poquito de interés. ¿Cómo sacamos el interés? El valor indexado, sería el valor actualizado nuestro de nuestro crédito, 7.920, menos el valor histórico ajustado de 8.051,61. Me sale que también voy a cobrar de interés. Y acá hay algo que está, o sea, le va a salir, o sea, está bien que le salga negativo porque está así, ahora vamos a explicar, de menos 131,61. Profe, perdón, no entiendo por qué cambiaron los índices. Ah, ¿acá? ¿Dónde estamos? ¿Cuál, el coeficiente o el de ser? El coeficiente, sí. ¿El de para RECPAM? Sí, Bien, el RECPAM nosotros tenemos que ver el índice IPIM, ¿sí? Entonces buscamos. Nosotros estamos evaluando el mes de octubre, ¿sí? Ahora. Y el último que nosotros tenemos de referencia, ¿cuál es el último mes que nosotros tenemos de referencia con nuestras evaluaciones? ¿Cuál fue la última actualización que hicimos? En agosto, en el cierre. En agosto, ¿sí? En agosto fue la última actualización de importes o de saldos, mejor dicho, que tenemos de esta cuenta deudores, ¿sí? Para el cierre de nuestro ejercicio económico. Ahora nosotros ya hicimos el cierre. Lo que nosotros estamos haciendo ahora es ver cuánto vale el cobro de la segunda cuota de este crédito, sería del 30% faltante. ¿Y qué es en octubre? Es decir, post cierre, ya para el siguiente ejercicio. Y partimos del valor histórico de nuestro cierre, que vendría a ser 7.680. Y el índice es de ese periodo que nos falta, sería con respecto al cierre. Es decir, octubre con respecto a la última evaluación o cierre que hicimos. Es decir, agosto, que fue el cierre de nuestro ejercicio económico. Por eso hacemos 130, que acá tenemos el IPIM, 130, acá es de octubre, con respecto a agosto, que es 124. ¿Sí? Ya estamos en esta tercera etapa, digamos, del práctico. Por eso nos da 1,05 como el coeficiente, que es índice de octubre dividido el índice de agosto, que es el último cierre que tenemos. Ese es con respecto al coeficiente que sacamos los valores del IPIM. De ahí sacamos el valor histórico ajustado y el RECPAM. Y después tenemos el otro coeficiente que vendría a ser el coeficiente de estabilización de referencia, que es el SER, esta columna acá que estábamos haciendo, que vamos a la columna del SER. Y también tomamos octubre como mes de cierre, digamos, 132, dividido, en este caso de origen, pero en realidad es del último cierre, que es agosto, o sea, 132 dividido 128. Y ahí obtenemos el otro índice SER, que nos da 1,03. Y de este índice sacamos el valor ajustado. ¿Se entendió por qué el distinto son los numeritos? sí, sí, gracias. Bueno, una vez que tenemos entonces el valor ajustado, podemos sacar el interés, que en este caso nos da un interés negativo, es decir, que no ganamos interés, sino que vamos a perder, vamos a tener un interés negativo, porque está dando negativo, así que vamos a tener interés perdido. ¿Sí? ¿Y por qué creen acá que nos da negativo? Algo ya se habló con la profe en las clases anteriores. ¿Por qué si ajusté igual Porque la perdí? inflación le ganó interés. Claro, porque la inflación, que nosotros, ¿dónde vemos acá? ¿Sí? En nuestro valor histórico ajustado, es nuestro valor del crédito según la inflación es 8.051, pero nuestro valor del crédito según el coeficiente que nosotros pactamos en nuestro crédito me da 7.920. Entonces, la inflación es mayor que nuestro índice SER,
Por eso perdimos, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo hacemos ese registro. Y bueno, y la diferencia total entre el valor indexado y lo que nosotros teníamos según el último ajuste, que es de 7.680, con respecto a 7.920, es de 240. Ese sí, positivo, ¿sí? ¿Cómo registramos esto? Tenemos deudores por venta, entonces, de la diferencia entre el valor indexado y el valor histórico de 240. Será que aumenta nuestro crédito en 240. El interés negativo o perdido, porque nos dio negativo, entonces no es un interés ganado, sino que es un interés perdido, de 131,61. El RECPAM, que sí tenemos positivo, acá tenemos el RECPAM, este RECPAM, de 371,61. Y después el cobro, ¿sí? En octubre. Entonces, primero, siempre repasando, cuando tenemos algo con cláusula de ajuste o cuando tenemos que ajustar a valores corrientes en el caso de mercaderías, que vamos a ver bienes de cambio en la unidad 6, pero vamos a ver que siempre lo que vieron, crédito en moneda extranjera, siempre cuando hay que ajustar es siempre el ajuste y después el asiento del hecho que ustedes están registrando, en este caso el cobro, ¿sí? Eh, Hacemos el ajuste y después el cobro, ¿sí? ¿Cuánto cobramos? El valor ajustado e indexado, ¿sí? 7.920, que es lo que nos dio en esta columna acá, ¿sí? 7.920. Esto es lo que va en el cobro, que ahora vamos a repasar el mayor y es lo que le da el mayor también. Entonces, cobramos 7.920 caja y se resta o se cancela ya esta cuenta de deudores por venta con ajuste, ¿sí? Todo esto que vemos, nosotros tenemos que registrar en los mayores, ¿sí? Acá están los mayores. Que lo voy a Teníamos el inicial de 18.000, el primer pago de 15.000. Después los aumentos, son los aumentos de las valuaciones que hacemos. Este primero es del primer pago, este es el del cierre. De ahí nosotros evaluamos al cierre, que nuestro crédito al cierre, nuestra medición periódica, eso así se le llama, nuestra medición periódica al cierre es de 7.680. Después hicimos el otro ajuste para el último cobro, que nos decía que nuestro crédito aumentaba en 240, de 7.920 el último cobro. Y ahí se cancela deudores por venta, ¿sí? Así tendría que salir el mayor. Bueno, después están los otros mayores, de venta, de caja, de intereses, de RECPAM. Recuerden siempre hacer el... A ver si tenía... No, la evaluación. ¿Qué más nos pedía? Determina el resultado generado por la operación en términos reales. En términos reales se refiere eh, acá. Presente el saldo de las cuentas al 31 en moneda constante. Si el saldo es esto. Si le piden esto, es este. Si el saldo al 31 de agosto en moneda constante es esta. 7.680. Al cierre. ¿Cuánto tenemos en octubre? Cero. Pero al cierre de los estados contables o al cierre del ejercicio económico era 7.680, ¿sí? Determina los resultados generados por la operación en términos reales. Los resultados se refiere a los intereses. A ver si tengo acá. Estos son los resultados, ¿sí? RECPAM, intereses. ¿Cuánto generó? 840. Y un RECPAM, bueno, de 3.840. Esto con respecto a este práctico. A ver, vamos a ver otro práctico. Trabajo práctico 6. ¿Sí? Cuentas por cobrar por ventas en moneda nacional. Lo que eh, acá, objetivo, contabilizar correctamente las operaciones a crédito, evaluar correctamente el rubro crédito al cierre, exponer adecuadamente las cuentas involucradas. ¿Qué nosotros vamos a tener que hacer acá en este trabajo? Es reconocer las diferentes formas de evaluar y exponer el rubro de crédito, ¿sí? Nosotros, en aquella clase que empezamos a dar créditos, yo le había dicho que además de deudores por venta, bueno, estos créditos que hicimos, por ejemplo, los deudores por venta, crédito ajustado, deudores en moneda o créditos por venta en moneda extranjera. Además de eso, teníamos como otra forma de exponer adecuadamente este rubro, que era deudores morosos, deudores en gestión judicial, y bueno, vamos a ver eso en este práctico, ¿sí? Reclasificar
este rubro. Bueno, el planteo nos dice, la empresa Amanecer S.A. cierra su ejercicio económico el 30 de junio de cada año. La composición del saldo de la cuenta deudores por venta al 30 de junio del 2001 es la siguiente. Y nos da, bueno, clientes, importes y facturas de junio, mayo, abril. ¿Sí? Nosotros tenemos que evaluar a junio. Nos da los últimos 3 meses. Es decir, que a junio nosotros tenemos estos, a ver, 5 clientes, Excelen, Relevant, Criterio, Atraso SC, Delitos SA, con sus importes a junio y que debe, o sea, no es deuda, pero o sea, son facturas correspondientes al mes de junio, a mayo y abril. Nosotros tenemos que contabilizar adecuadamente cada uno y ver cómo exponer estos clientes, sería en qué situación se encuentra y si tenemos que reclasificar, ¿sí? Información complementaria. Del análisis practicado, cada cliente surge que el día 15 de junio se demandó judicialmente al deudor Atraso SC para constituir la previsión de deudores de dudoso cobro. La empresa efectúa un estudio pormenorizado de la cobrabilidad de los créditos morosos y de los créditos en gestión judicial. Del análisis efectuado por la empresa, en virtud de los informes de los asesores letrados, se considera necesario previsionar el total de las deudas de Atraso SC y de Delitos SA. Esa es la previsión. Después, la empresa vende a 30 días de fecha de factura, por lo que las facturas que superen dicho plazo deben considerarse vencidas. Las ventas del ejercicio 2001 se distribuyeron de la siguiente manera: en junio 6.000, mayo 5.500, abril 6.000 y anteriores al mes de abril 10.000. Las facturas se emiten para cancelar a 30 días. Este importe incluye un interés implícito, sería un componente financiero implícito, del 15% sobre el valor de contado. Es decir, que acá de esto importe que tenemos en la planilla más arriba, tenemos que netear o segregar este componente financiero implícito para hacer los asientos. Con posterioridad al cierre se produjeron los siguientes hechos. 5 del 8, nuestro abogado confirma la incobrabilidad del saldo deudor de Atraso SC. El 8 del 8 se demanda judicialmente a Delitos SA. El 18 del 9 el deudor Delitos SA abona 2.500 en efectivo, considerándose el resto incobrable. Se solicita realizar las registraciones contables que correspondan, estimar el componente financiero implícito en los créditos por ventas al 30 de junio, aplicando las normas técnicas vigentes, presentar los créditos por ventas según la RT8 y nueva. Eso se refiere con la reclasificación del rubro, ¿sí? Bueno, ¿qué tenemos que hacer primero? La previsión, que nos estaba diciendo acá más arriba que teníamos que tener en cuenta para previsionar el total de las deudas de atraso y delitos SA. En nuestro cuadro, acá tenemos que atraso de 2.000 y delitos 3.000, es decir, que nos dice el total de estos dos, es decir, que son 5.000. Esto suma 5.000, así que la previsión para deudores tenemos que hacer por un importe de 5.000. ¿Cómo hacemos ese asiento de previsión? Previsión para incobrables a deudores por venta. Sí, acá, deudores incobrables y Perdón. previsiones del otro lado. Deudores, porque lo que dice acá, directamente para deudores de dudosos cobros, ¿sí? Así que deudores incobrables, a previsión para deudores incobrables por el 5.000 que nos dice el ejercicio. Profe, no entendí por qué 5.000. Lo único que hicimos es sumar esto que nos dice acá. Del análisis efectuado por la empresa en virtud de los informes de los asesores letrados, se considera necesario previsionar el total de las deudas de atraso y de delito. Nosotros miramos acá atraso y delito en esta planilla, tiene 2.000 y 3.000. Ah, sí, Por bien. eso. Pues nos dice previsión en el total de la suma de estos dos proveedores, de estos dos clientes, perdón. Entonces sumamos. Bien, seguimos. Entonces, tenemos la previsión, ¿sí? Por el total de estos dos clientes. Después, tenemos que ir haciendo, serían las registraciones contables de cada uno y la reclasificación si corresponde. Así que tenemos que ver, eh, vamos viendo por partes, ¿sí? Cada uno. Bueno, además tenemos que tener en cuenta los hechos posteriores al cierre, que son estos. Hay hechos posteriores al cierre que tenemos que considerar, es decir, que causan algún movimiento o alguna repercusión patrimonial, son hechos generadores, o sea, su hecho generador va a repercutir en algún saldo patrimonial, como por ejemplo esto, que nos dice que
confirman la incobrabilidad del saldo de atrás, es decir, que no se va a cobrar, esto repercute y es una pérdida. Después, esta demanda judicial, es decir, que acá ya nos está diciendo ya que es un deudor en gestión judicial. Y después, delitos, bueno, así como se le demanda, también paga una parte que tenemos que ver que esto que paga si era lo que debe totalmente o queda un saldo todavía en demanda judicial. Así que estos hechos posteriores también tenemos que tener en cuenta. Tenemos de atraso y de delito. ¿Qué otra cosa teníamos? Atraso también se demandó judicialmente. Nos dice y de nadie más. Bueno, vamos a ver, vamos por los comienzos, ¿sí? Vamos por, vamos a evaluar por partes, si no nos mezclamos todo. Eh, vamos por excelente y relevant. Tenemos que hacer el asiento y evaluar, ¿sí? Todo. Mm, sí. Y tenemos que sacar su componente financiero implícito, todo. Así que vamos por parte. Vamos, Excel en nuestro cuadrito dice que tiene una deuda que es de junio de 2000. Esto es esto acá, ¿sí? Para no estar subiendo, bajando, le copio. Excel entonces tiene esta deuda de junio y Relevance tiene junio y mayo, ¿sí? Esto es esto. Acá tenemos que sacar para hacer el asiento de deudores por venta, cuánto corresponde a ventas, cuánto corresponde a componente financiero y cuánto corresponde a IVA, ¿sí? Vamos con Excel. A ver, o por mes. No, vamos por mes. Mayo. Mayo tengo esto. Primero, vamos de manera cronológica, ¿no? Mayo tengo de Relevance 3.500. Es decir, que deudores por venta va a 3.500, pero tengo que separar su valor de contado, su componente financiero eh, implícito y el IVA de cada uno. Este no lo tomen, es lo mismo que este. Acá. Bueno, las ventas entonces. Esto, contado, valor de la factura. ¿Cómo sacamos el valor de contado? Nos dice que, vamos acá, las facturas se emiten para cancelar a los 30 días y su importe incluye un interés implícito del 15% sobre el valor de contado. Es decir, que tenemos que netear de este valor de factura el 15%. Hacemos 3.500 dividido 1,15. Y nos da ese valor de contado que para esta venta de mayo de Relevance es de 3.043,48. Esta diferencia entre el valor de factura y valor de contado me da mi componente financiero implícito de 456,52. Tanto el valor de contado como el componente financiero implícito, ustedes saben que tienen intereses. Entonces tenemos que netear el interés. ¿Cómo neteamos? De componente financiero implícito sin IVA, 4.456,52 dividido 1,21 y el valor de contado 3.043,48 dividido 1,21 nos dan el valor de contado sin IVA del componente financiero implícito y del valor de contado. A partir de que tenemos eso, recién podemos saber la venta. ¿Cuánto va la venta? El valor de la venta, ustedes saben que es el valor bruto, o sea, sin IVA y segregando los componentes financieros, ¿sí? Los resultados, en realidad no son resultados, pero segregando los componentes financieros, tenemos que sacar todo eso para la cuenta venta. Entonces la venta es el valor de contado sin IVA, es decir, 2.515,27. Después tenemos el IVA. El IVA tenemos que sumar eh, el IVA del componente financiero implícito y de valor de contado. O sea, si ustedes quieren saber el IVA, sacan la diferencia, pueden sacar acá la diferencia. Este es el IVA. Vamos a poner acá. ¿Sí? 607,44. IVA, débito fiscal, 607,44. Y el componente financiero implícito a devengar de 377,29. ¿Se entendió el cálculo este? Continuamos. Bueno, este es con respecto a la venta de mayo. Lo mismo tenemos que hacer con la venta de junio. En junio tenemos dos ventas, una más de Relevance y una de Excellent. Lo mismo, sacar el valor contado. Acá estamos neteando 1,15, ¿sí? Este valor, el componente financiero.
Bien, ahí le puse la columna de IVA. Bueno, esto ya vayan sacando este contado, componente financiero también es la diferencia, habíamos visto entre los dos. Vamos a sacar el IVA, vamos a hacer de la misma manera. ¿Ven? Bueno, acá yo le hice rápido, acá vamos a hacer de vuelta rápido. ¿Qué yo hice acá? Copié y pegué la fórmula. Sería esto que yo tengo fórmula, que yo la tengo relacionado ya, la diferencia entre estos valores para, o sea, componente financiero implícito menos componente financiero implícito sin IVA, todo esto en paréntesis, más el otro IVA sería contado menos contado sin IVA. Y como yo ya tengo relacionada la celda, yo copié nomás estas dos formulitas, copié acá y ya me sale el IVA de estos dos. No hace falta que haga la fórmula cada rato. A eso me refiero con relacionar celda, copiar fórmulas, esos cositos que se van aprendiendo mientras uno ocupa el Excel, digamos. Bueno, acá tenemos entonces el componente financiero sin IVA, contado el IVA, para registrar esta segunda venta, ¿sí? Entonces teníamos 5.000, porque este es el precio de deudores por venta total de junio. Las ventas, que sumamos estas dos, de contado sin IVA. El IVA, que es, sumamos esto, 867,77. Y el componente financiero implícito a devengar, que sumamos esas dos de esa columna, ¿sí? Hasta ahí sería este cálculo, es lo mismo que lo que hicimos acá, solo que estos son estos dos acá. ¿Qué hicimos hasta ahora? Registrar las ventas, ¿sí? Y separar lo que es componente financiero de ventas y su IVA. El cierre, ¿qué tenemos que hacer ahora? Bueno, revisar registraciones que correspondan, estimar los componentes financieros implícitos del crédito al 30 de junio, y bueno, su presentación. Entonces, al 30 de junio y presentar los créditos por venta según corresponde 8 y 9 en su momento, pero lo que nos está pidiendo en sí es la reclasificación de estos deudores por venta. Entonces, como dato nosotros sabemos, tenemos que reclasificar y también tenemos que ver qué resultados se generaron al 30 de junio, ¿sí? A ver si tengo una planilla de... Vamos a hacer así nomás. Sería que a junio, ¿qué tenemos que se generó? Los intereses de... Ok, Dayana, no sé si ya se fue, pero si no, nos vemos. Eh, de mayo, ¿sí? Acá nos quedamos, me perdí. A junio lo que tenemos que reconocer es el devengamiento de los intereses, o sea, tenemos que devengar los intereses de este componente financiero implícito a devengar de mayo, un mes a fin de, o sea, tenemos fines de mayo, pero vamos a reconocer todo a junio, ¿sí? El otro de junio, aparentemente no reconocí, quedó ahí. Bueno, un mes. Entonces, reconocemos estos intereses de un mes y tenemos que ver que como no me dice si pagó o no pagó, parece que a mayo no pagó, tenía que haber pagado a 30 días, es decir, que tenía que haber pagado el primero, tenía que haber pagado en junio. El ejercicio no me dice que se pagó. Entonces, ese 3.500, ¿qué pasaría a ser de relevance a junio? A fines de junio, ¿no? Porque a comienzo de junio. Si ya está vencido más de 30 días. ¿Moroso? Es un deudor moroso, ¿sí? Entonces tenemos que reclasificar a deudores morosos de esos 3.500, devengar y reconocer esos intereses de esa deuda que ya generó. ¡Ay! Bueno, dar de baja deudores por venta, o sea, deudores morosos, 3.500, ¿sí? Reclasificamos esto. Al reconocer deudores morosos, tenemos que dar de baja esa porción de deudores por venta, ¿sí? De 3.500. O sea, deudores morosos a deudores por venta. Vendría a ser si ustedes hacen separado este asiento de reclasificación. Y el reconocimiento de, ya acá de resultado, componente financiero implícito a devengar de 377 que tenía este, a intereses ganados, de 377,29. Ese con respecto a este. Y los mayores. Ustedes después tienen, cuando hacen, tienen que hacer los mayores. Porque ahí le va a aparecer después los saldos de cada uno. Gracias. Bueno, los de Pero, vengamiento, ¿sí? ¿podría explicar por qué los componentes y los intereses son por el mismo valor? Este, Sí, ese. lo que hicimos es reconocerle el resultado y la reclasificación de esta deuda de mayo, ¿sí?
Por un lado reconocimos que es deudor moroso y por otro lado, acá en este, mejor dicho, esta cuenta, reconocimos este resultado que ya generó, porque la deuda venció a los 30 días. Entonces ya el resultado ya lo tenemos que reconocer porque ya es nuestro, digamos. Sí o sí no tiene que pagar ese 377, ya no es más de vengar. Este es lo que hicimos en realidad. Esto que ya estaba de vengar, lo que hicimos, no, ahora no es más de vengar, ahora es un resultado producido, sí, por el tiempo, ganado. O sea, se cancela y ahora es un resultado. Ujú, claro. La palabra correcta no es cancelar, sino reconocer el resultado. Además, después hay que devengar, después si hablamos de devengamiento, o sea, si usted, vamos con el concepto de devengamiento, nosotros no sabemos bien en qué fecha de mayo se vendió, entonces no sabría decirle si a junio acá teníamos que hacer el devengamiento y ya reconocer acá, entonces por eso no me meto acá en este ejercicio con el devengamiento tampoco de esto, ¿sí? Porque no sé bien la fecha. Además, porque este ejercicio lo que estamos haciendo ahora es comprender la clasificación de deudores por ventas, de créditos, mejor dicho, ¿sí? De rubro crédito. Lo que estamos viendo específicamente es la clasificación únicamente. Por eso no me meto mucho en los devengamientos, pero ustedes no tienen que, si en el caso de que esto lo coloquen en algún práctico, tengan en cuenta también los devengamientos. Ahí ustedes van a tener la fecha correcta, digamos. Bueno, vamos ahora al siguiente, es criterio. Sí, criterio, ya hicimos todos dos. Vamos a criterio. Después esto dejamos porque esto hay cosita ahí de información complementaria. Pero de criterio no tiene nada, así que tenemos que eh, hacer el asiento, como hicimos en los dos primeros. Y, a ver. Bueno, criterio tiene en junio, en mayo y junio. Tomé al revés mi cuadro, pero mayo se le vendió 2000 y junio se le vendió 1000. Hacemos lo mismo. Bueno, acá le voy a poner ahí está. Bueno, sacamos el IVA. Ahí está. Miren que yo hago una vez el cálculo y después ya traslado directamente si es que sigue la misma línea lógica de fórmula, digamos. Bueno, este es el mismo cálculo que hicimos arriba. Tenemos la venta, de ahí sacamos el valor de contado y si neteamos el 1,15 que había de componente financiero implícito, ahí restamos 1000 menos 869,57. Después el componente financiero neteamos el IVA, después neteamos el IVA del valor de contado y sacamos, bueno, con la resta el IVA. Lo mismo para los 2000. Así que hacemos el asiento de mayo, es decir, este. Mayo, deudores por venta, tenemos 2000. Venta corresponde al valor de contado, o sea, 1437 con 30. IVA, 343,11. Sería este resultado que sacamos acá. Y los componentes financiero implícito a devengar de 215,59. Registramos lo de junio, esto acá. Deudores por venta de 1000. La venta, que es el contado sin IVA, de 718,65. El IVA, de 173,55 y el componente financiero sin IVA, porque ya el IVA está en el otro, 107,80, ¿sí? Hasta ahí la registración de deudores por venta. Después en junio tenemos que reclasificar, ¿sí? Hacemos lo mismo, miramos. También no nos dice nada de criterio que pagó, entonces que tenemos que entender que también es deudor moroso, porque venció 30 días, sería la de mayo venció, ¿sí? Pasó, suponemos que ya al 30 de junio, una deuda del 1 al 31 de mayo ya está vencida, ¿sí? Entonces reclasificamos como deudor moroso también la de mayo. Esta. Entonces, deudores morosos por 2000 a deudores por venta por 2000. Y esto, que era componente financiero implícito a devengar, ahora reconocemos ese resultado positivo ya para la empresa por el tiempo que transcurrió, de mayor a 30 días, es decir, que ya venció, de 215,51, que en su momento era componente, o sea, a devengar, ahora es un interés positivo o interés ganado. Y damos de baja esa parte de los componentes financieros implícito a devengar. Sí, hasta ahí es lo mismo que estábamos haciendo. Ahora tenemos atraso, que es de abril, atraso acá, es abril.
tanto atraso como delito, lo que vienen ahora tenemos de abril, así que está bastante atrasado. Pero nos dice que el 15 del 6 se demandó judicialmente al deudor atraso. Después teníamos que el 5 del 8 también se consideró, ya tengo esta partecita acá. Epa, no, vamos a pintarle de color nomás. Em, de atraso, otro delito, delito. Y esto acá. Dos información de atraso. Uno que dice lo demandamos judicialmente y el otro me dice nuestro abogado confirma la incobrabilidad del saldo deudor de atraso S.A. Así que vamos a hacer primero los asientos como estábamos haciendo, porque primero tenemos que dar ingreso a esta venta. Así que hacemos el mismo cálculo. Otra vez. No, está bien. Hacemos el mismo cálculo que veníamos haciendo anterior, sería el precio, vamos a poner acá. Acá. El total de la venta, que me dice 2.000 en abril, valor de contado, la diferencia, vemos el componente financiero implícito a devengar, componente financiero implícito a devengar sin IVA, el valor de contado sin IVA y el IVA. Esto también puede ser acá lo último también. Bueno, vamos a registrar en abril entonces esta venta. Deudores por venta 2.000, las ventas 1.437,30, el IVA 347,11 y el componente financiero implícito a devengar por 215,59. Bueno, en abril, acá directamente dijimos, bueno, comienzo abril, fin de abril, pero en realidad no sabemos la fecha cierta de cuándo es abril, pero vamos a suponer un mes acá. Fines de abril o a los 30 días ya se generó ese resultado. Así que vamos a reconocer el resultado, es decir, componente financiero implícito a devengar, a intereses ganados o intereses positivos por los 215,59. Después, teníamos dos momentos que nos dice este práctico. El 15 del 6, vamos de vuelta arriba, voy arriba. 15 del 6, ahí que le marqué con azul. Se demandó judicialmente a deudor atraso. Entonces, ¿cómo tiene que ser el asiento acá el 15 de junio? Los abogados nos dicen, sí, acá está el... Recuerden, ustedes tienen siempre que tener papel, así nos dan a los contadores un oficio que presentaron en el juzgado civil y comercial que dice que se le demandó por tantos pesos. ¿Cómo hacemos ese asiento de esa presentación judicial que nos dan una copia a los abogados? Deudores en gestión judicial a deudores morosos. Puede ser deudores morosos, si ya lo tenías en deudores morosos, está bien. O directamente, ¿dónde estamos? Los da de baja directamente, si no lo reclasificaste a moroso, lo podés dar de baja directamente a deudores por venta también. Si lo tenés clasificado, vamos a suponer en mayo como deudor moroso, deudor en gestión judicial a deudores morosos. Si no lo tenés reclasificado, directamente podés dar de baja deudores por venta. ¿Sí? Acá nosotros no reclasificamos, así que directamente hacemos deudor en gestión judicial a deudores por venta. ¿Sí? Se puede hacer primero deudores morosos y después, bueno, hacer deudores en gestión judicial. Pero después nosotros tenemos algunos, cuando estamos, o sea, si bien el 30 de junio es el cierre de los estados contables, en agosto creo que nos decía, la segunda información, en agosto, si bien en junio es el cierre de los estados contables, pero entre el cierre y la fecha de publicación de los estados contables hay unos meses, generalmente puede ser unos 90 días, 3 meses, que se están haciendo los estados contables y dentro de ese periodo pueden haber hechos posteriores al cierre, que algunos pueden efectuar algunas modificaciones patrimoniales y otras no, que únicamente podemos considerar en colocarlo en las notas de los estados contables. En este caso, nosotros tenemos que evaluar qué repercute patrimonialmente y qué no, que es importante aclarar en las notas, digamos. En este caso, en agosto, el 5 de agosto, nosotros nos enteramos, por medio de los abogados, que nos confirman la incobrabilidad del saldo de atraso SC. Entonces, ¿qué ustedes consideran si le dicen los abogados? No, no lo vamos a cobrar. ¿Qué eso es patrimonialmente para la empresa? Una pérdida. Es una pérdida. Entonces, es ahí, con esa información que nosotros, que nos dan los abogados, nosotros ya estamos sabiendo que hay un,
que va a haber una repercusión patrimonial en nuestra empresa. Entonces, sí tenemos que considerar este hecho generador, si bien es posterior al cierre, pero nosotros sí podemos considerar, porque ya sabemos que vamos a perder, entonces no vamos a esperar un año a que cierre de vuelta al otro para generarlo, sino que directamente ya lo incluimos con la fecha de cierre al junio, este hecho generador de agosto, pero lo colocamos con fecha, ahora vemos, con fecha junio, ¿sí? Ya consideramos como deudores incobrables, ¿sí? Con este hecho generador de agosto, que sabemos que es una pérdida directa, nosotros ya podemos reclasificar al 30 de junio, sería el cierre de los estados contables, eh, o del ejercicio económico y financiero, deudores incobrables, así que volvemos a reclasificar esto a deudores incobrables, a, como teníamos anteriormente a este cliente, que era deudores en gestión judicial. Damos de baja deudores en gestión judicial y dejamos como deudor incobrables en nuestros estados contables para exponer. ¿Por qué? Porque ya sabemos que se declaró incobrable, puede ser porque se haya disuelto, muerto el dueño, también se utilizaría así la previsión, sí, sí, puede ser. eh, Aunque la previsión siempre queda al cierre también, ¿sí? Así que, pero puede ser que se utilice la previsión, sí. Si hay en este caso, ustedes podrían utilizar la previsión, pero la previsión generada en el año anterior, digamos, para este ejercicio contable. La previsión que hicimos anteriormente es para tener para el ejercicio siguiente, para que quede esa previsión. Pero sí, se puede usar. Así que, o sea, con respecto a previsión es esa, cuestión tener en claro. Hay una previsión, usar esa previsión, ¿sí? Si no, es esto, deudores incobrables a deudores en gestión judicial, en este caso, ¿sí? Bueno, entonces nos queda otra, delitos. Es la última que nos queda. Delitos nos dice que teníamos en abril. mm, Vamos a arreglar acá. Vamos a separar. Ahí, acá, ahí. Delitos, también tenemos una venta en abril. Bueno, acá también sacamos valor de contado, sacamos su componente financiero implícito con la diferencia, sin IVA, con IVA y el IVA, ¿sí? Este cálculo es lo mismo que lo que estábamos haciendo. Vamos a hacer el asiento de ingreso de esta venta. Deudores por venta 3.000. Las ventas es el contado sin IVA. Epa, acá este está mal. Acá. Contado sin IVA. El IVA y el componente financiero implícito a devengar sin IVA, ¿sí? Da 3.000. ¿Dónde está la venta? No sé por qué no me da. ¿Qué pasó? Ahí está. Ahí está. Bueno, el asiento de venta en abril. Después, vamos a suponer fines de abril o mayo, acá pueden poner mayo también porque no tenemos una fecha específica, pero reconocer los intereses, ¿sí? Acá, reconocer este resultado que la empresa ya ganó por el transcurso de los 30 días. Y vamos a ver qué nos decía de delitos. Acá, delitos tenemos, vamos a marcar en otro color delito. Y delitos acá, también. ¿Había otra cosa más de delito? No, no. Bueno, delito dice, en agosto se demanda judicialmente y en septiembre delito nos abona 2.500 en efectivo, considerándose el resto incobrable, ¿sí? Así que tenemos que tomar este último. Pero vamos a ver cómo registramos. O sea, lo que tenemos entonces el 18 de septiembre es que nos pagó 2.500, pero ¿cuánto nos debía? 3.000. Es decir, que incobrable quedó un saldo de 5.000. Así que acá podemos reclasificar acá con esta opción, como anteriormente se dijo en el anterior, o directamente hacer esto, ¿sí? Directamente al cierre, deudores en gestión judicial, o sea, considerando esta primera parte que nos dice acá. Esto, ya que quedó en gestión judicial. Al cierre, consideramos que es gestión judicial acá, deudores morosos o deudores por venta, ¿sí? Por el saldo de deudores por venta. Y al cierre también, si bien es en septiembre, es lo mismo, es un hecho generador posterior que repercute patrimonialmente, sería, hay una variación a eso, específicamente es un hecho generador
con una variación patrimonial, entonces tenemos que hacer el ajuste las registraciones correspondientes al ejercicio que está cerrando, ¿sí? Hacemos deudores incobrables o la previsión y deudores en gestión judicial, por lo que queda de saldo, porque nos había pagado, que bueno, ahí ya el cobro de caja sí no pueden poner, porque se cobró, el ingreso va a ser en septiembre, eso sí va en el otro, va en el nuevo. Después vamos a ver acá el ajuste de la previsión cómo queda. Bueno, deudores incobrables de 500 y deudores en gestión judicial de 500. ¿Sí? Acá yo no puedo poner el cobro por el simple hecho de que caja cuando ingresa. Y cómo es la registración de ingreso al inicio del rubro caja. Por eso, por esas cuestiones no puedo poner caja acá porque no ingresó en junio, ingresó en septiembre. Eso sí va en el otro. ¿Y cómo iría ahí en septiembre? Sería en el otro estado contable de esos 2.500. Cuando nos paguen en septiembre, ¿cómo registramos? A este cliente, proveedor le quiero decir. Dale, dale que terminamos. Profe, ahí en el 30 de junio donde dice deudores incobrables, si hay una previsión, ¿se pondría ahí la Sí, previsión? sí, sí. Si quieren usar la previsión de años anteriores, sí. Esos 2.500 en septiembre. ¿Cómo iría? Caja. Y acá, Deudores en gestión judicial. lo que queda de deudores en gestión judicial. Y ahí cierran ese saldo, ¿sí? En ese momento. Bien. Ahora la previsión. Se puede, ustedes ya saben, hubieron dos movimientos. Se puede reajustar esta previsión teniendo en cuenta la premisa que nos había dado al comienzo, diciendo de que se tendría que ajustar la previsión de acuerdo a estos últimos deudores. ¿Cómo? Muchos ya dimos de baja, otros ya o sea, se pagó. De estos dos, ¿qué teníamos? Que era 5.000 porque sumábamos 3.000 más 2.000, ¿no es cierto? Pero de esto ya pagaron 2.500. Entonces, estos dos deudores, ¿cuál sería el saldo de estos dos deudores? De 2.500. ¿Me siguen la lógica? ¿Podría explicar o no? No, vamos al comienzo. La premisa de este práctico nos decía que nosotros teníamos que tomar el saldo total de delitos y de atraso, ¿no? Vamos a poner acá, atraso y delito, ¿no? Y delito nos debía 3.000 y atraso era 2.000. Esto era lo que teníamos al comienzo, ¿no? ¿Recuerdan? Por eso previsionamos 5.000. Acá, esto. A una foto, mejor dicho. Habíamos hecho esto. ¿Recuerdan? Por eso previsionamos 5.000 porque en el práctico nos decía, tomen el saldo de la deuda total de atraso y de delito. ¿Cuánto era? 5.000. Entonces hicimos deudores incobrables a previsión para deudores incobrables de 5.000. Ahora nosotros sabemos que delito, el saldo de atraso sigue siendo 2.000, pero bueno, reclasificado a incobrables, pero delitos nos pagó 2.500. ¿Sí? ¿Era 2.500? Sí. Delito nos pagó 2.500. Entonces, de este 3.000 quedó 500. O sea, vamos a poner acá. Este es el nuevo saldo. Entonces, lo que nosotros tenemos que previsionar, si nosotros seguimos considerando la lógica de tomar los saldos de atraso y de delito para la previsión del otro ejercicio, tenemos que previsionar 2.500. Entonces, hacemos el ajuste de la previsión que teníamos anteriormente y sacamos 2.500. Por eso hacemos un contrasiento, ¿sí? Previsión para deudores incobrables a incobrables. O deudores incobrables en realidad habíamos hecho. ¿Sí? Entonces hacemos un contrasiento de lo que nos pagó delito. ¿Sí? Un ajuste de la previsión. En lugar de 5.000, nosotros ya sabemos que vamos a ocupar posiblemente de lo que nos deben 2.500. ¿Sí? ¿Se entendió esa parte? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, acá termina este práctico. Y bueno, después, a ver si tengo por acá. ¿Cómo nosotros, bueno, acá está lo que le expliqué que le hice más feo.
allá abajo, es atraso 2.000, delito 3.000, de ahí teníamos 5.000, un pago de delito de 2.500, tenemos la previsión de 2.500. Como habíamos hecho 5.000, hacemos un contrasiento para que nos quede la previsión de deudores incobrables de 2.500. ¿Cómo exponemos el rubro créditos? Es deudores por venta. De estos saldos tenemos que sacar todo de los mayores, ¿sí? Si ustedes ven, yo voy a sacar todo de los mayores, pues tienen que hacer bien los mayores. Deudores por venta 6.000, deudores morosos 8.500, deudor en gestión judicial 2.000, previsión. La previsión se resta, guarda acá cómo se expone, esto es un anexo, digamos, de crédito, ¿sí? En la parte de exposición, la previsión para deudores incobrables se cobra. Si había componente financiero también, a devengar, se resta también, pero en este caso ya nosotros no tenemos más componente financiero implícito a devengar. Queda el rubro créditos, 14.000. Así se iría en el... O sea, va crédito, pero todo esto está compuesto crédito. Vendría a ser el anexo. La previsión no se hace, no se suele hacer cliente por cliente, solo se hace una vez nomás. Generalmente se previsiona para el año siguiente nomás. De acuerdo a un criterio, que acá en este práctico nos dice el criterio que están tomando, o una suma de probabilidades, digamos, de un porcentaje de probabilidades eh, que van teniendo a mediado de todos los años, digamos. Por ejemplo, 10% de incobrabilidad y así van sacando un porcentaje estadístico de probabilidades que lo van teniendo en cuenta para el año siguiente, ¿sí? Las previsiones en realidad es a lo último y el ajuste, si corresponde. En este caso, como el ajuste lo tuvimos que hacer, o sea, se hizo la previsión, pero al mismo tiempo hicimos un ajuste a fin del ejercicio económico. ¿Por qué? Porque tuvimos información con hechos posteriores al cierre. Si no, quedaría en 5.000, digamos. Bueno, estamos por hoy.